Si les pregunto, ¿qué es el contrainterrogatorio? ¿Qué se les viene a la cabeza de un contrainterrogatorio? ¿Perdón? Refutar, ok. ¿Y qué hace un abogado para refutar? ¿Qué hacen en contra? Preguntas, ok. Las preguntas. Bien, ¿a quién? ¿Perdón? A la otra parte, solo a la otra parte se contrainterroga. A los peritos también se les contrainterroga. ¿A qué más? A los testigos. Preguntas a peritos y testigos. Comienza a sonar ya un concepto. Pero fíjense que falta algo y justo tiene que ver con lo que me habían dicho antes. Pero no es solo necesariamente refutar. Porque, por ejemplo, ella puede decir como testigo o saber algo, un dato que le interesa a mí. Y yo lo puedo utilizar sin refutar. Entonces, no es... Sí, normalmente se refuta, pero no necesariamente se refuta. Ahora, ¿qué nos está faltando en este concepto? Si yo les hubiese preguntado qué es el interrogatorio, ustedes me hubiesen no dicho lo mismo, preguntas que hago a testigos y peritos y a la contraparte y a mi cliente también en ese sentido. Entonces, ¿qué falta en ese concepto para diferenciar el interrogatorio del contrainterrogatorio? Normalmente, pero no necesariamente. Imagínate, por ejemplo, que tú eras la testigo en un caso y tú te callaste, no dijiste nada que esa noche habías bebido. Yo puedo no preguntarte en contrainterrogatorio a pesar de que tú no hayas dicho. O sea, ¿Sí? toma ciertos puntos que considere de los que pueda beneficiarse contrainterrogante. También, sí. Pero algo más general, ¿qué diferenciará todo el interrogatorio de todo el contrainterrogatorio? ¿Perdón? Pero eso es el orden, ¿no es cierto? No es un tema esencial. No subjetivas, sugestivas. Ok, si eso es cómo se hace. Pero este rato estamos a otro nivel, estamos solo en concepto, queremos entender qué es lo uno y qué es lo otro. No, para nada. En ambos tienes que hacer preguntas, estamos en preguntas. Y de hecho, una de las objeciones válidas en el sistema oral es pregunta argumentativa. Así que no es válido hacer alegatos en ese momento. Es una de las finalidades, pero no necesariamente, porque, por ejemplo, si ella se había callado, yo no estoy tratando de desvirtuar nada, estoy tratando de sacar un dato que es que había bebido esa noche. Y no necesariamente. Esas preguntas más puntuales. Sí, son sugestivas, vamos por ahí mismo, pero vamos ya al cómo, no al qué. ¿Qué es? ¿A quién se pregunta en el contrainterrogatorio? Testigos y peritos, ¿pero qué testigos y peritos? De la contraparte. Eso está interesante. A ver, ¿cómo es esto? Entonces, ¿quién me dijo que era de la contraparte? Me estás diciendo que hay tus testigos y mis testigos, tus peritos y mis peritos. Yo creía que los testigos eran imparciales. ¿Cómo es? ¿O son imparciales o son tuyos y míos? Perdona, no te oí. Échale un poquito más la voz. O sea, si se va por una parte, son tuyos y míos, entonces no son imparciales. O son o no son imparciales. Depende del hecho. Claro, porque por ejemplo, si yo quiero probar, por ejemplo, que no estaba alcoholizada, voy a llevar a una persona que me dio consciente. Y si la otra parte quiere probar que yo estaba alcoholizada, voy a llevar a una persona que me haya visto en tal estado. Entonces tu posición es sí son tuyos y míos. No, solamente estoy diciendo que puede haber, depende del hecho. Yo quiero entender en general, ¿son tuyos y míos o son imparciales? Porque si no entendemos esto, estamos en un tremendo lío. ¿Qué son los testigos? ¿Son testigos de parte, parcializados o imparciales?
Imparciales. Son imparciales, veamos eso. Discúlpame. Tú vas, si yo te contrato, ¿tú vas y consigues a alguien imparcial o llevas a quien te interesa como abogado? Los peritos imparciales. Deberían ser imparciales. Entonces, si usas la palabra debería, es que deberían, entonces no son. Son parciales. A ver. Estás diciendo que son parciales. ¿Quieres decir que le puedes meter presa a la compañera en base a testimonios parcializados? Porque esto se aplica en penal como en cualquier otra materia. Estamos tratando de entender el sistema oral. Podemos juzgar en base a testigos parcializados. Entonces, ¿cómo es esto? A ver, ¿qué es esto? ¿Son o no son imparciales? Deberían ser imparciales, pero a veces no se da, porque incluso hay los casos de testigos falsos que por eso se ganan. Ok, y pongamos, y voy a ir más lejos que tú. No solo en el caso de testigos falsos, que es clarísimo el tema. Ahora, tú antes de llevar a alguien, un caso civil sencillito, letra de cambio, ¿has hablado o no con él? ¿Se ha comprometido o no? ¿Le has preparado o no? Entonces será imparcial. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué son? ¿Son imparciales o no son imparciales? Estas cosas no podemos tener dudas porque si no estamos en un tremendo lío. No son imparciales. No hay angelitos bajados del cielo. A ver, diles eso bien alto y claro. Quiero que escuchen bien alto y claro. Diles. Que la única persona en un juicio que es imparcial es el juez. Por supuesto. El único imparcial es el juez. Fiscalía es imparcial. Por más que digan la tontería que digan, que tienen que ser objetivos. Sí, objetivos sí, pero imparciales jamás se les ocurra. ¿Te imaginas lo que es que me vean a mí como imparcial cuando estoy pidiendo 10 años de tu libertad? Es una tontería per se. ¿Cómo va a ser imparcial si por concepto es parte procesal? Ahora, ¿por qué tenemos esto y por qué nos duele muchísimo este tema? Porque estamos rompiendo uno de los paradigmas fundamentales que permite diferenciar justamente lo que va desde el ángulo que voy a enfocar mi conferencia. El principio dispositivo en materias no penales y el principio acusatorio en materias penales. ¿Por qué acusatorio? Porque ahí hay un órgano estatal, la Fiscalía, encargada de acusar. Dispositivo porque son dos partes iguales. Ustedes disponen. Yo soy un servidor público para resolver su conflicto. Pero, ¿cómo funciona este sistema? Hay dos mecanismos en el ámbito de la justicia. El sistema inquisitivo. Sé que estoy ante un público todavía muy joven, pero a alguien le suena antes del año 2000, antes de hacer la reforma procesal penal, ¿quién era el responsable de la investigación? El juez, perfecto. ¿Quién era el que acusaba? ¿Quién era el responsable de que los derechos del procesado no se violenten? ¿Quién era el que resolvía? ¿Para qué servíamos los abogados? Bien. ¿Qué quiero mostrarles? Ese era un sistema en el que la duda que ustedes tenían se despejó hacia un lado. Se creía que solo los imparciales podían producir la prueba. ¿Y quién era el imparcial por naturaleza? El juez. Entonces, cualquier persona que no sea imparcial la tachábamos y no declaraba.
Por eso es que, por ejemplo, los paniaguados no podían declarar. ¿Saben lo que son los paniaguados? Pero suena feo. Ok, son los que dependen económicamente de uno. Entonces, como sonaban feos, le quitamos hace ya algunos años el tema, pero el concepto de la tacha quedó ahí. Todos los que dependen económicamente de ti no pueden declarar. Imagínense la torpeza que es eso. Y entran a su casa, asesinan a sus padres y ustedes no pueden declarar porque dependían económicamente de ustedes. Es cierto que esa norma no había en materia penal, había en materia civil, pero sí de grave es. En niñez y adolescencia también tuvimos que cambiar eso. ¿Se imagina la torpeza que es que se está decidiendo sobre un chico de 14 años, pero como es paniaguado, él no puede declarar? ¿Parte de quién? Frente a eso, hay un sistema muchísimo más que es el saber y reconocer y no tener pelos en la lengua en decir las cosas. No hay testigos imparciales. ¿Por qué? Porque como les dije, el día en que yo me comprometo contigo, sé de qué lado estoy. Pero antes de eso, probémosles un poco más rápido. Los peritos son imparciales. Pregunto, porque le sacamos a ellos para quitarles el dolor de cabeza de encima, pero por un ratito no. Los peritos son imparciales. No. ¿Cómo? ¿Son o no son imparciales los peritos? Estoy defendiendo, porque cuando una parte contrata un perito, supongamos en juicio de tenencia, uno de la familia psicólogo, le traemos porque va a atestiguar algo a nuestro favor, pero por otro lado, si es puesto por el proceso de un fiscal, por la fiscalía, entonces sería imparcial. ¿Será así? Imaginémonos que tú eres abogado de tránsito. Le ves al fiscal llegar y al perito que él pidió, que es el perito del SEAT. Tú inmediatamente te frotas las manos y dices: ahí viene el perito imparcial que va a liberar al cliente. Los peritos del SEAT están o no con la fiscalía. Nos hacemos los chinos. Claro, pero por ejemplo, en un caso de violencia intrafamiliar, supongamos, y la madre contrata a un psicólogo para que revise al niño y testimonio que es agredido por el padre. Entonces, si es contratado por mí, entonces se supone que sería, va a ser imparcialmente a mi favor. O sea, dependiendo. Imparcialmente a tu favor. Me parece contradictorio en sí mismo. Son los peores de todos. Si no tienes claro eso, estás complicadísimo. Porque contrainterrogar a un perito, eso sí son ligas de Dios. Súper grave. Ahora, ¿por qué? Si yo me paro a contrainterrogarte a ti como perito, ¿tú esperas que me levante con un ramo de flores o sabes a qué voy a hacer? ¿Te voy o no a ver las costuras? ¿Te voy o no a atacar? ¿Hay o no una relación de confrontación entre los dos? Entonces, lo que puedes hacer es tratar de moverle un poquito el parlante para allá. Yo no me puedo acercar. Trata de moverle un poco, que no se crucen las señales de los dos. Eso es lo único que hay como hacer. Bien. Entonces, ese es el punto. Y ahora, si tú fueses perito y yo me paro a verte a las costuras, ¿me vas a dejar verte o vas a usar lo mejor de tu ciencia para salirte con la tuya? ¿Vas a usar o no toda tu experiencia? O sea, no estoy diciendo que son los peores de todos porque son especialmente malvados. Ahora, una cosa es que yo esté dispuesto a colaborar contigo y otra muy distinta es en materia civil. ¿Quién toma las versiones? ¿Perdón? ¿Quién toma las versiones?
El juez toma. Ustedes llevan al secretario y él toma versiones de lo que van a decir los testigos. ¿Perdón? No hay versiones. Hay el testimonio ese día. No hay versiones. Así que, así quiera el juez leer algo, no hay que leer. ¿Por qué les digo esto? Porque en este sistema, el único que no sabe nada son los jueces. Entonces, ¿cómo se va a producir la información? Este sistema está creado con dos grandes ejes. Interrogatorio. Confía en quién, en la persona en que nos traes. Tú eres la abogada y me traes a esta testigo. ¿Para qué sirve el interrogatorio? Pues digamos, para ponerles en términos gráficos, para exprimir la naranja. Queremos sacarle todo el jugo, todo el zumo de lo que ella sabe. Sacar todos los datos. Entonces, ¿en quién confía? Ni un carajo en el juez. Al juez le importa un rábano este tema. Él es un burócrata. ¿Confía en quién? En ti, pues. Eres o no la parte interesada. ¿Quién va a sacar con el mayor detalle y lujo posible los datos? Tú que traes al testigo, tú que sabes que puede aportar. Ahora, si ambos están del mismo lado y tú estás sacando toda esa información es o no dudosa. Ok, para eso sirve el contraexamen. Necesitamos, en el primer momento, extraemos este zumo. En el segundo momento le pasamos por un colador. Queremos saber qué tan sucio está, qué tan confiable es esto. Queremos que todas las impurezas se queden y nos pase solo la información. ¿En quién va a confiar? En la otra parte. ¿Quién va a ser el auditor más duro, más prolijo? ¿Es o no el otro interesado? Entonces, en este sistema, sus intereses egoístas son el motor del sistema. Nadie protege mejor sus intereses que el propio interesado. Ese es el paradigma que está atrás de este esquema. Obviamente tiene una gran debilidad. La debilidad es que ni la víctima, ni el agresor en materia penal, ni el demandante, ni el demandado en materia civil son técnicos de derecho. Por eso es que los abogados estamos en esa audiencia. La única razón por la que habemos abogados en una audiencia es porque debemos ser técnicos. Sin eso no hay razón alguna. Deberían estar los interesados en el tema. Entonces, a cada uno de ustedes le damos un abogado. Y ahora sí, esperamos que los intereses más el conocimiento técnico haga que tú produzcas la mejor información posible, hasta los más finos detalles, por qué debo creerlo. Y tú, en cambio, me muestres la peor cara posible y con ese nivel de sutileza para mostrarme por qué no debo creer. Este es el juego del sistema adversarial, del sistema dispositivo o del sistema acusatorio. Y esto es debido proceso, sí. Principio de contradicción. Contradicción, ¿es o no bronca? Es eso. Lo que hemos hecho es coger un conflicto de la sociedad, lo hemos reglado, lo hemos socializado para que no se arregle a puñetes y a patadas, pero usamos sus intereses, los intereses de ambos, para que con razones, pruebas y argumentos se solucione el conflicto. Este es el nuevo paradigma. Bien, entonces, ¿cuál es el papel del contraexamen y por qué había planteado el contraexamen y el principio dispositivo o acusatorio? Porque es la herramienta por excelencia del principio dispositivo en la audiencia de juicio. Hay otras, por supuesto. Por ejemplo, las objeciones son una herramienta del principio
de contradicción, del principio dispositivo. ¿Pero para qué sirve? Para evitar que la compañera haga actuaciones que violan el debido proceso. Objeción su señoría. La pregunta es capciosa. Hay otras herramientas del principio de contradicción. Una de las facetas del alegato final, sí. Yo no solo cuento a esta jueza por qué gané el caso, también uso los codos. Cuento por qué tú no ganaste tú. Pero la herramienta del principio de contradicción es el contraexamen. ¿Por qué? Porque te permite, ahora sí vamos a las palabras que ustedes hacían, cuestionar, atacar, sacar aquellos detalles que esta Angelita quiere callar, todo eso respecto a la prueba. Vas a atacar el fondo, ya no, por ejemplo, como con las objeciones, simplemente te quedas en cómo se practica. No, ahora vamos al fondo. Ok, ahora que ya tenemos esto, veamos y vamos a ver que por más que son preguntas que se hacen a testigos y a peritos, son diametralmente opuestas. Realizar un interrogatorio de un contrainterrogatorio. Veamos a qué hago referencia. Al silencio. Ahora se pronuncia. Vamos, levante la mano quien le creyó. ¿Le creyeron o no le creyeron? 3, 4. A ver, pero levanten un ratito, tengan ahí. Ok, ya. Abajo. Levanten la mano quien no le creyó. Poco menos. A ver, cuéntenme los que no le creyeron. ¿Por qué no le creyeron? Al principio ella cede, entonces no sé, entre ellos había una relación o algo de atractivo. ¿Cede? Porque al principio dice que yo lo besé, entonces. Pero no con él. Él me besó. Él empezó a besar y ella. De acuerdo. Creí que me Bien. ¿Alguna otra razón? ¿Por qué alguien más no le creyó? O sea, yo creo que, o sea, psicológicamente debería estar muy afectada como para que pase ese acto, debería estar como que psicológicamente afectada y no hablar así. No sé, la verdad es que si vuelves a ver el video, a propósito, todos estos videos que van a ver, pueden entrar y ver simplemente www.diegosalamea.com. Salamea con Z, el único tema, diegosalamea.com. Si vuelves a ver, claramente está afectado. O sea, se quiebra más de una vez. De hecho, la abogada tiene que hacer, está con los ojos súper lagrimosos y La voz temblorosa. incluso esta es la escena cumple. Y esta actuación le valió a Jodie Foster el Oscar. O sea, bien. ¿Alguna otra razón por la que no le creyeron? Ahora, a pesar de que han sido en general un escenario incrédulo, la mayoría le creyeron. Y a alguien se le ocurrió pensar en que ella es parte o no es parte procesal. Y tiene todos los prejuicios para no creer. Había fumado droga. Estaba borracha. Si ven la película, estaba borracha. Estaba coqueteando de una manera descarada. Que era un poco lo que tú ibas. Una mujer entra sola a un bar después de pelear con su novio, se pone a beber y comienza a coquetearle a un chico. Pero otro macho alfa de la barra se da cuenta de que la presa se le va y le manda a dar una cerveza y comienza a coquetear de frente con el otro chico. Accede a ir a un bar, a la parte de atrás. O sea, es en el bar, pero en un continuo, atrás. Pone música que le gusta, juega con todos los prejuicios que tenemos. Ella va al centro del escenario
se pone a bailar recontra sexy, se saca la casaca, el escote es de infarto, la minifalda ni hablar. Ella le llama a él a bailar. Si ves la película, sí tienes un punto. Ella dice que él le besó. En la película, ella le besa. El problema es que él le aprieta, ella al principio se deja. Le aprieta más, no. Él no está dispuesto a dejarle, le aprieta más, no. Le bota encima de una máquina de pipa y no le puede controlar. Ahí estaba el otro chico, el estudiante que le coqueteó al principio, y le quiere sostener entre los dos y no puede. Y ahí llaman a Kurt, uno de esos alzapesas de 2 metros que solo hay en Estados Unidos, así. Y entre los 3 le consiguen violar. Pero hay un detalle: cuando el primero de ellos, con el que estaba bailando, mueve un poco la mano, ella lo que hace es le pega un mascón que él quita la mano, comienza a gritar como loca y no le pueden controlar, y tú le ves salir corriendo con las bragas entre las piernas, el gusto al aire, totalmente desesperada. Vieras esa mujer cómo salió, si ves las fotos vas a ver todo lo que luchó. A ver, incluso hay un dato más. Cuando ve al estudiante, ella dice a la amiga: debería llevármelo hasta mi casa y follármelo delante de mi novio. Ella dice eso. Totalmente de acuerdo. Ahora, todo el coqueteo y todo lo que quieres. Pero realmente tú crees que esa mujer quiso tener relaciones sexuales con 3 tipos y con unos 10 o 15 coreando en un bar. O sea, no digo que eso les llevó, o sea, nada justifica una violación. Exacto, nada así, o sea, no nada puede justificar eso. Pero lo que yo digo es que quizá ella está mintiendo y quiere exagerar eso. Que quizá ella sí hubo relaciones y ¿Crees que esa mujer no fue violada? ¿Crees que está incriminando a alguien? O sea, claro, O sea, puede ser un error, pero no me refería a que ella... Tan es claro Eso me gusta. que los violadores ya están presos, aceptaron un acuerdo probatorio. Estos están los instigadores. Y fíjate que contra los instigadores es tan justa que no dice una sola palabra. No dice él hizo esto, no, estaba siendo violada, ella no sabía. Entonces, fíjense, estos son los paradigmas que tenemos en un sistema oral. Fíjense la torpeza que es. Por ejemplo, en general, este sistema quita el sistema de tachas que hablábamos, cualquier sistema de parentesco de esto o lo otro, no declaras. Y te mete, en vez de un control anterior, no, siéntate y declara lo que te dé la gana con la ayuda de tu abogado. El problema es que después viene un control posterior. Otra abogada que te va a poner en juicio. Él coge, en general, ya borró todos estos temas, pero tiene la joyita que siempre se nos va. ¿Cuál es el sistema de tacha que todavía queda vivo? Si has tomado o has ingerido sustancias estupefacientes, no puedes declarar. A ver, para todos los que hemos tomado, y me vale un carajo si son hombres o mujeres, porque los hombres también somos violados, ¿creen que alguna vez estuvieron tan borrachos como para que les violen 3 y no se den cuenta? Para todos los que hemos fumado alguna vez marihuana, porque eso es lo que fumó esa chica, ¿creen que por haber fumado marihuana les violan 3 y no se dan cuenta? Entonces, por Dios, esta mujer, si esto fuese un juicio civil por indemnización de daños y perjuicios, no puede declarar. ¿Se dan cuenta la torpeza que es eso? Además, es un control de pésima calidad. Si es que no eres pariente, no eres esto, no eres el otro, no has fumado droga y todo eso, pasas a declarar y resulta que ahora sí ya eres imparcial. Todos los que no tienen esas condiciones serán imparciales. El control posterior te permite ponerlo en duda. Ok. Ahora, quiero que todos se acuerden la impresión que les causó hasta aquí, porque lo que nos interesa es lo que viene. Veamos el contraexamen
y si cambia o no la impresión que ustedes tienen de esta testigo. ¿Quién me da el concepto de pregunta sugestiva? Ahora sí. ¿Qué es una pregunta sugestiva? Que me encamina a responder lo que la persona quiere que responda. Yo siempre hago una pregunta porque quiero que me respondas algo, ¿verdad? Entonces, no está mal, pero déjame que sea maldito para irte sacando más precisión. ¿Cuáles son preguntas sugestivas? Si yo hago una pregunta, te estoy encaminando hacia donde quiero, ¿no es cierto? No hay que ser tan bolas de ir a preguntar sin querer nada. Un abogado no hace eso. No necesariamente. ¿Qué es una pregunta sugestiva? La pregunta sugestiva es aquella que introduce datos relevantes para el caso, no aportada por el testigo. El extremo de sugestivas son las que se contestan con sí o con no. Me explico. Esta testigo dijo que le ve a la procesada con un arma en la mano. Y yo le hago la siguiente pregunta. Disculpa, ¿de qué color yo soy el abogado. Ella me dijo que le vio con un arma en la mano. Yo le pregunto, ¿y de qué color era la pistola? Eso no sugestiva esa pregunta. ¿Por qué? Porque estoy diciendo yo que era pistola. Y no se contesta con sí o con no. Se contesta negro, café, morado, lo que quieran. Ahora, el extremo de sugestiva. Era una pistola negra. ¿Estoy yo no dando toda la información yo? Ella no está dando nada. Ahora, ¿por qué me tomé un tiempo para jugar con sus cabezas en si son o no imparciales? Porque solo ahí se entiende esa norma que ustedes me dijeron. ¿Por qué en el contraexamen las preguntas sugestivas están permitidas y en el interrogatorio no? Porque el problema de las preguntas sugestivas es que introducen información no aportada por el testigo. Entonces, imaginémonos que yo soy la parte actora en este caso. Señora González, ¿usted compró esa máquina filmadora? Sí. ¿Usted pagó por ella $1000? Sí. ¿Le dijeron que era una máquina alemana? Sí. ¿Se le dañó a los 15 días? Sí. ¿Usted me mandó a componer? Sí. ¿El técnico le dijo o no que todas las partes eran chinas? Sí. De todo ese interrogatorio, ¿qué información dio la testigo? Entonces, ¿saben qué? Si van a permitir eso como jueces, saltémonos un paso. Abogada, pase de tomo declaración y declara. ¿Cuál es el problema de las preguntas sugestivas? El problema de las preguntas sugestivas es que están precautelando el debido proceso. ¿En qué sentido? Específicamente la tutela judicial efectiva, mediante la calidad de información. La calidad de información hay como dañar de muchas maneras. Por ejemplo, con una pregunta capciosa que le engaña al testigo. Una pregunta capciosa o confusa que puede confundir al testigo. ¿Qué hace? Que la información sea no confiable. ¿Por qué? Porque ya sea por una zapada mía o porque ella puede confundirse, esa información es equívoca, no es inequívoca. Entonces es información de baja calidad. Y si tú tienes información de baja calidad, no puedes sacar sentencias de calidad. Ahora, ¿cuál es el problema de las preguntas sugestivas? El mismo, pero desde otro ángulo. Usted, abogada, ¿sabe algo sobre el caso? ¿Le consta algo? ¿O lo único que sabe es chismes? Lo que oí. Entonces usted no es una fuente confiable. Usted no me va a producir información. La fuente confiable es o no la testigo. Por eso están prohibidas las preguntas sugestivas. Yo quiero que la testigo me dé la información. Ok.
Ahora, esa es la mitad del tema, pero la otra mitad, ¿por qué están permitidas en el contraexamen? Porque solo si entendemos los tuyos y los míos, podemos entender eso. Por eso me tomé un tiempo para explicarles que sí, aquí hay dos equipos. Si yo le paso a contrainterrogar a ella, ¿creen que ella espera que yo pase con un ramo de rosas? Esa es la imagen. No. ¿Sabe o no que le voy a atacar? Entre ese abogado, es abogado, y esa testigo, ¿había una relación de cooperación o de confrontación? Cooperación. Interrogatorio, cooperación. Contrainterrogatorio, confrontación. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema de las preguntas sugestivas en el interrogatorio es un poquito más complejo que lo que les expliqué. El problema es que yo doy la información, pero como estamos del mismo lado, a ella que está de mi lado le interesa dejarme en ridículo. Entonces es información de calidad más un bajo, nulo sistema de control. Ella no quiere tamizar la información. Ahora cambiemos. El rato que yo me pare a contrainterrogar, ¿creen que ella me va a decir sí? Sigo siendo una fuente de baja calidad. Pero dado que ella no quiere cooperar conmigo, el tamiz de calidad viene por ahí. Información de baja calidad más un filtro adecuado produce información de calidad. Por eso es que en el contraexamen sí están permitidas las preguntas sugestivas. Esa es la mitad de la verdad. La otra mitad, la más importante, es que un sistema procesal es una construcción histórico-cultural. Diego, ¿qué te pasó? Ya te me fuiste a las nebulosas. ¿Qué quiero decir con estas palabras? Que es fruto de ensayo, error, aprendizaje. Lo que estamos haciendo es copiando el sistema griego. Punto. Quien no les diga eso les está mintiendo. Por eso es que les puedo poner películas gringas súper tranquilas. ¿Creen que hay un genio que se puso a pensar y diseñó un sistema procesal ecuatoriano? Estamos copiando. Al papá y a mí no vino. ¿Por qué avergonzarse? Además, que copiar cosas buenas, oye, tiene su mérito. Ahora, el tema es que en esos cientos y cientos de años del mundo anglosajón, ¿saben qué? Si yo te digo bravísimo, disculpa, ¿qué pasó el día de los hechos? ¿Crees que ella, siendo la testigo, va a decir, yo había tomado cerveza, estaba casi tan borracha que no iba que casi no podía andar, además de eso fumé droga, le vi a un chico guapísimo y dije que, ¿crees que ella va a decir todo eso? La única manera que la experiencia te muestra para obtener una debilidad es con preguntas sugestivas. Disculpa, ¿bebiste esa noche? ¿Sí? No. Ahí funciona. No importa que venga bravísimo y te diga, ¿cómo sucedieron los días? ¿Qué hiciste ese día? Si te pregunto, ¿qué hiciste este día? ¿Crees que me vas a decir beber? Me fui a un bar, estaba con mi amiga, vimos a un chico, me puse a bailar con uno de ellos. Tiene unos 10.000 salidas. La única manera de obtener debilidades es poniéndote cara a cara frente a ellas. Y eso se hace con preguntas sugestivas. De hecho, a mis alumnos, cuando les enseño a contrainterrogar, no es que les digo, ustedes pueden hacer preguntas sugestivas. Lo que les digo es, no quiero que salga un ruido de su boca en el contraexamen que no termine preguntas sugestivas. Ahora, vamos a ver el contraexamen. Y quiero que vean qué tipo de preguntas se hacen. Además de las sugestivas hay otras dos. Preguntas abiertas. Vamos, concepto. ¿Qué es una pregunta abierta? Vamos.
Abogados. Una pregunta abierta es la que se puede dar según lo que nosotros entendemos. Explícame, porque realmente no te entendí. O sea, supongamos una pregunta cerrada de sí o no. Cerrada. No, esas son sugestivas, ya dijimos, extremo de sugestivas. Las cerradas son otras cosas, pero no te me distraigas con cerradas, esas son más complicadas, no vas a dar. Salimos de las abiertas y te explico. Explícame las abiertas sin comparar con las cerradas. O sea, como ejemplo voy a explicar. Ya, dale. Por ejemplo, una pregunta es que las inician con qué piensa de tal tema, entonces... ¿Qué piensa? Bien, sí. Es una pregunta abierta, ¿puedo dar una explicación? Una pregunta abierta súper sencilla para iniciar cualquier interrogatorio. ¿Qué sucedió el día de los hechos? Eso no, una pregunta. ¿Por qué se caracteriza una pregunta abierta? Tú pones el tema, pero el qué contesta y cómo contesta decide ella. ¿Qué sucedió el día de los hechos? Y tú quieres que te narre lo que ella dijo. Pero la testigo decide decirte a eso de las 8 de la mañana yo me fui a trabajar y comencé discutiendo con mi jefe. ¿Te estaba o no contestando lo que sucedió el día de los hechos? Tú das el poder al testigo. Ella controla, tú no controlas. Distinto es, el otro extremo es una pregunta sugestiva. ¿Esa noche estuviste o no en la milla? ¿Tengo o no yo pleno control? ¿Se dan cuenta? Son opuestas. En medio están las preguntas cerradas. Se caracterizan por no ser sugestivas, pero darte mucho control. Por ejemplo, ¿qué horas son? Yo no di información relevante para el caso, o en un caso de un juicio. Señorita Tobías, ¿a qué hora sucedía eso? Tengo muchísimo control, solo un número del 1 al 24. Pero no es sugestiva, no introduje ninguna información relevante para el caso. Lo único que pedí es que me digas la hora. Es totalmente legítimo. Entonces, cuidado con confundirme estas tres categorías. Estas tres categorías un abogado debe dominar. Y por favor, quiero que hagan este ejercicio en casa siempre. Cualquier pretexto es bueno. Tu celular es rosado, vamos, hazme pregunta cerrada. Dale, rapidísimo. Cerrada. Dale. No, porque eso se contesta, por ejemplo, Samsung y no es la respuesta. Vamos, cerrada la misma pregunta. ¿De qué color es? Perfecto, abierta. Es tan abierta que tú ya pierdes el control, así que no te preocupes. Ojalá te responda. Descríbeme el celular. Ojalá te diga que es rosado. Sí, tu camisa es a cuadros. Vamos, hazme cerrada. ¿De qué color? No, porque eso se contesta verde o lo que sea. No es eso. No modelo. Modelo que no sé, yo de modelos de camisas de mujer, marca peor, o sea, eso se contestará, qué sé yo, Calvin Klein, qué carajo sé cómo se contesta, pero no es el tema. Yo estoy diciendo que su camisa es a cuadros. ¿Dónde estaba tu camisa? ¿Qué tamaño se busca? ¿Mi camisa tiene cuadros o...? Es lo mismo, no seas chistosa, no me cambies la una palabra por la otra, sigue siendo sugestiva. Vamos, rápido, esto tienen que dominar. Un abogado no puede dudar en esto. Esta es su herramienta, es el bisturí que tienen en sus manos. Nadie puede ser mejor que ustedes preguntando. Nadie. ¿Qué estampado tiene tu camisa? Ahí sí es o no, se responde o no a cuadros. Abierta, vamos. No, ¿qué color? Se responde otra cosa. ¿Qué tamaño? Tampoco, chica. Son cerradas. Ahora quiero abierta. Describir la camisa. Listo, ahí está. Eso es. Si se dan cuenta, por Dios, hagan esto 10.000 veces y van a estar súper tranquilos.
El día que yo les diga objeción sugestiva, van a no poder salir del lío. Y perdón, si de esta conferencia les queda solo una cosa: aprender a decir objeción sugestiva, reconocer la sugestividad. Pueden o no arrinconar al 80% de los colegas en una audiencia. Si de todo lo que les voy a decir hoy día solo se quedan con eso, ¿a cuántos colegas les pueden hacer pasar un muy mal rato diciendo objeción sugestiva? Porque los interrogatorios aquí en Riobamba se hacen o no casi solo por preguntas sugestivas. Solo aprenden eso. Ya está. Nada más que eso. Bueno, ok, vamos ahora. Vean el tipo de preguntas, vean quién tiene el control, vean si consigue o no cambiar la impresión que tenían de esta testigo. A ver, ¿cambió o no la impresión de la importancia que tenían del testimonio de esa testigo? Esta es la otra cara de la moneda. ¿Es potente o no ver lo que hace el principio dispositivo aplicado? Ahora, sí, les he vendido la parte bonita del tema. Les he dicho que cómo hacer esto. Les he dicho que ahora ya no hay un sistema de Superman. ¿Por qué de Superman? Porque ustedes me dijeron que todo hacía el juez. Entonces por eso les pregunté, entonces ¿para qué sirven los abogados? Ahora ustedes son el motor del sistema. Los jueces ya no meten goles, ya no hacen pases de cabeza. Los jueces solo pitan los faules y deciden quién ganó. Resuelven objeciones y resuelven quién ganó, pero ya no hacen los goles. Los goles los hacen los abogados. Pero ¿cuál es la parte dura? La parte fea de este tema. Que este sistema solo va a funcionar cuando hayamos abogados de verdad. Levante la mano quien ha visto un contraexamen aquí en Riobamba que tenga una eficacia comparable a este contraexamen. Esa es la responsabilidad que tenemos. Y eso es duro. Porque ni la universidad, ni nosotros, ni el gremio, ni nadie está pensando en estas cosas. En mi materia yo estoy harto de oír acto típico antijurídico. Y seguimos dándole otra vuelta a la maldita rosca de eso. Y nos olvidamos que antes de nada, una profesión es un oficio, un saber hacer. Seguimos en las nebulosas de traducir alemanes y no nos damos cuenta que antes de eso hay que ser mucho más humildes y entender que un plomero sabe cambiar una llave, que un electricista sabe conectar un toma corriente, pero los abogados de Riobamba sabemos objetar, sabemos contrainterrogar. Entonces, es hora de volver a lo más simple. Y para mí, lo más apasionante. Porque si a mí me encanta y amo mi profesión, en muchos por el contraexamen. ¿Qué quieren que les diga? Que no siento un placer enorme cuando veo la posibilidad de coger un testigo y decir eso. Es delicioso. Lo siento, no puedo negar el morbo que me produce el poder atacar y hacer esto. Entonces sí, es una herramienta tremendamente potente. Pero obviamente es una herramienta, depende de a qué manos les des. Así como estoy seguro que ustedes no dejarían entrar a un cirujano, a la persona que más ama, a un cirujano que no sabe coser, cortar. ¿Por qué creen que la sociedad ecuatoriana debería permitir
que nosotros entremos a los tribunales sin saber cumplir nuestra función. Esto es lo que hay que tomar conciencia. Bien, ahora, además, esto nos hace ver otra cosa. Cuando era un poco más mayor que ustedes, la mayoría de ustedes, pero no mucho más, tuve suerte de inmiscuirme en estos temas muy joven. Tuve la suerte de participar en el CEJA en Chile, Centro de Justicia de las Américas, organismo de la OEA encargado para impulsar la reforma procesal, con los papas grandes de la reforma. Y cuando se discutía la estrategia, habíamos gente que acabábamos de aprender esto y nos fascinaba. Nos decíamos, tenemos que explicarles esto, qué es el contraexamen y su poder. Nos fuimos a un coffee break y entró Alberto Binder, papá grande, y nos trató como lo que éramos, mocosos. Nos puso la mano en el hombro y nos dio una lección. Le dijo, miren, los únicos que les pueden entender eso que a ustedes les apasiona, que es el contraexamen, porque obviamente fíjense el poder de esto. O sea, ¿se dan cuenta la diferencia entre esto? La información que tiene una jueza viendo esto, un interrogatorio y un contrainterrogatorio, versus a lo que antes pasaba en los juicios escritos. ¿Cuál era la información que el juez recibía? A la primera sí, a la segunda sí, a la tercera sí, a la cuarta sí y a la quinta sí. Porque al menos a mí en práctica sí me enseñaron a hacer algo. Siempre haz las preguntas al testigo de manera que se responda sí, y antes de que entre le dices, acordarás, a todas sí. Así litigábamos. Y con esa información se jugaban sus derechos. Esa era la verdad. Esto es o no otra cosa. Entonces, Alberto Binder, nosotros nos emocionaba esto, pero Alberto Binder nos trató como lo que éramos, mocosos. ¿Y qué nos dijo? A ver, señores, eso solo les va a entender un auditorio formado. Y para que les entiendan, ustedes van a tener que formar, porque esto no suena a los abogados en ese momento. Y si les forman, los que tienen el poder, jueces, fiscales, etc., y lo entienden y se dan cuenta del cambio, están locos, les van a sacar de su zona de confort. Ni muertos. La reforma hay que hacer a pesar de ellos, no con ellos, a pesar de ellos. Vamos a ir por otro lado. Lo único que necesitamos es recordarles en materia penal cuánto tiempo pasa una persona en prisión preventiva, y después le dejamos libres. Latinoamérica, 8 o 10 años. Eso fue lo que encontró Ernesto Palmino cuando entró a la defensa pública y comenzó a sacar a la gente. En materia civil, ¿cuánto dura un juicio ordinario? Un juicio administrativo, antes del coger, por supuesto. Había un chiste muy descrito, pero creo que se aplica acá también. ¿Cuál es la vida útil de un abogado? 2 ordinarios y un administrativo. Esa es la vida útil de un abogado. Okay. Pero eso estaba bien para explicarle a la gente, porque era una manera facilita. Ustedes tienen que entender que este es el poder del contraexamen. Es la manera de valorar la prueba. Un sistema que no valora la calidad de información puede tener calidad. El sistema de tachas, discúlpenme, ver si eres familiar o no, ver si dependes o no económicamente, perdóname, pero eso es una payasada. Entonces, este es el poder del contraexamen y es la herramienta del sistema dispositivo aplicado al tema más importante. Saber si podemos creer o no a los testigos y peritos y hasta dónde. Ok, ahora vamos un poco más sobre esto. En el contraexamen, claramente les decía, no es la imagen darle un ramo de rosas. Eso no es. Aquí había una relación
¿De cooperación o de confrontación? Es facilito para un ojo desarrollado. O mando yo o manda ella, uno de los dos manda. Punto. ¿Quién mandaba? ¿Fue caballeroso o un canalla? ¿Y cómo mandaba? Lo cortés no quita lo valiente. Fíjense cosas tan sencillas, detalles tan simples. No sé si les suena esto aquí. Señorita testigo, le voy a hacer algunas preguntas. Quiero que me conteste con sí o no. Y le recuerdo que está bajo juramento. A ver. ¿Le tenía o no totalmente controlado el abogado a eso? La idea es tener intimidad, pero no que se den cuenta. No sean babas. No demuestren que son canallas haciendo eso. Imagínense hacer eso a una mujer violada. ¿Cómo se sentirían ustedes como tribunal? Hacen eso a un testigo mío. Lo que yo hago es: objeción, su señoría. Es necesario que la compañera comience a intimidar de esa manera, amenazándole a mi testigo, cuando todavía no ha dicho una sola palabra. Además de eso, no sé, pero me da la impresión que cree que ella dirige la audiencia y quiere limitarle el derecho a responder libremente. ¿Por qué le limita sí o no? ¿De qué tiene miedo? ¿Por qué no quiere que la testigo pueda decir la verdad en sus propias palabras? Comienza a fregar y comienza a fregar. ¿Es justa o no mi objeción? Entonces vamos. Fíjense con pequeños detalles. Ahora, ¿las preguntas fueron o no sugestivas? Ok. ¿Cuáles son las reglas para hacer un buen contraexamen? Si siguen estas reglas, siempre dan en el blanco. Número 1. El contraexamen fue cronológico, es temático. En el interrogatorio ella contó cronológicamente los hechos. A mí no me interesa, de hecho yo odio el orden cronológico, porque si te hago repetir de nuevo los hechos cronológicos, ¿suena o no a lo mismo que dijiste antes? ¿Te estoy desacreditando o te estoy reafirmando? Y esa no es mi intención. Pues a mí no me gusta el orden cronológico, el orden temático. Ahora, ¿sobre qué temas tocarían ustedes? ¿Qué temas van a tocar? Una sola palabra. ¿Perdón? No. Le vas a preguntar sobre derecho. Disculpe, ¿en qué artículo constan las objeciones? El hecho. No. Todo el hecho no. Solo los que te gustan. ¿Cuáles? Debilidades. Donde hay una debilidad, ahí está. Entonces no quiero una puerca pregunta que no vaya sobre debilidad. Es el tema y la debilidad. ¿Fue o no solo sobre debilidades de ese abogado? Ok. Tercera regla: todas las preguntas sugestivas. ¿Se dan cuenta el poder que te dan las preguntas sugestivas? Me pueden decir: sí, Diego, yo encontré un libro en el cual dice que se pueden hacer preguntas cerradas y abiertas. Sí, así es. Pero eso se hace cuando ya eres gran abogado y sabes que en qué momento haces una de esas preguntas y ella no se te va de control. Y antes de correr hay que saber gatear. Y nosotros no estamos todavía para correr. Entonces hay que ser súper humildes y sencillos. Ya cuando los abogados son muy buenos, es que hacen esto. Vas a ver que le hago hasta una pregunta abierta a tu testigo, igual cae. ¿Estoy o no pasándome de chulo? No se acuerden que nunca se olviden que tienen un pendejo al lado que se juega sus derechos. Así que luego de esa puerta para afuera. Aquí no están para lucirse, no son pavos reales. Vamos a ser súper serios. Ahora, un contraexamen es un bisturí y van a manejarlo con tremenda precisión. Y la herramienta que te da precisión son las preguntas sugestivas. Punto.
Listo, acabado el tema. Pero no es cualquier pregunta sugestiva. Narrar. Entonces, esos son los motivos. Si ustedes hacen todas las preguntas siguiendo esto, van a tener éxito. ¿Cuál es su dificultad? La dificultad es que yo lanzo una pregunta. Señorita Tobías, ¿tomó esa noche? ¿Sí? No. Obviamente tengo que tener prueba de que sí. Si me dice no, gano. Le restriego en la cara y además obtengo eso. Gano 2 veces. Si me dice sí, me salí con la mía. Yo gano. Yo no juego a la lotería. Yo sé lo que juego. Ahora, el problema es que en esa fracción de segundo, entre que ella dice sí y que sale mi siguiente pregunta, yo tengo que encontrar otra pregunta con iguales condiciones y que guarde en relación con el punto anterior. Pero además de eso, ¿fumó o no droga? Sí, no. Y así se va construyendo. Y eso demanda mucha velocidad mental, mucho ejercicio, mucho control. El contraexamen, para mí, es el Rolls Royce de las herramientas de los abogados. Es apasionante, pero es difícil. Bien.